Gloria, honra y alabanza a nuestro buen Dios, que ha sido tan fino para con nosotros, su pueblo, sus hijos. Damos gracias, hermanos, por una noche más de este servicio del aire, servicio virtual, ¿verdad? Como es llamado en los tiempos que nos tocó vivir. Estoy agradecido con el Señor porque tenemos vida, hermano, porque estamos delante de su presencia ante todo. Mire, por sobre cualquier cosa. Porque ¿qué es la vida sin Cristo? Si Él dijo, yo soy la vida. Y es lo que no pueden comprender aquellos que amando al Señor todavía no han nacido de nuevo. Yo no pongo jamás en duda que una persona no ame al Señor. Claro que lo ama. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la vida. O sea, revertir el principio del pecado original, que el Señor le dijo a Adán, el día que de tal árbol comas morirás. Él murió y toda su descendencia, entre comillas, nació muerta para efectos del mundo espiritual, que en Cristo debía de revertirse naciendo de nuevo. O sea que el Señor sacó el misterio de nacer de nuevo cuando el Señor vino a esta tierra. ¿Qué hacía Israel, por ejemplo? Ellos tenían una vida especial, gloriosa como pueblo, pero a través de la presencia o presentación de animales a manera de ofrendas y toda una vida, hermano precioso, ligada a los mandamientos. Porque la escritura es clara cuando dice que el que falla en un punto de la ley, falla en toda la ley. Así que nosotros nacimos en una época especial, en una época de cambios, como lo está haciendo, hermano, este preciso instante. Que nosotros, hermano precioso, estamos en medio del nacimiento y advenimiento de Cristo a la tierra, como el Hijo varón también. Entonces, hermanos, esto es tan hermoso, tan apasionante estudiar las verdades bíblicas que Dios nos ha traído a su presencia para que podamos vivir un tiempo de gozo, de alegría, de bendición y de paz. Yo doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da en su gracia, en su santa misericordia, en su poder, hermanos, que Dios ha sido tan fino para con nosotros. Y hoy estamos aquí gozándonos en una en un momento más de alegría, en un momento más de bendición. Y gloria a Dios, la verdad que estamos alegres con Cristo. Yo quisiera hablar hoy, hermanos, sobre los tres montes. Para dicha bendición, yo quiero pedirle por favor que usted me ayude buscando el libro del Éxodo, capítulo 31 y versículo 18. Si usted fuera tan amable, eso sería pero precioso para nosotros, hermanos amados. Gloria a Dios, capítulo 31 y versículo 18. Quisiéramos darle la bienvenida a aquellos hermanos que ya están con nosotros, que nos ven, que están alegres, que están bendecidos. Quiero saludar a la familia Gómez Escobar, a mi hermana Silvita Echeverría, a la hermana Maíba también la bendecimos, hermana Silvita Boche, te bendigo. La verdad que Dios está con nosotros, hermanos. Mi hermano Raymond, te bendecimos, hermano Raymond, hermano Johnny de la Cruz, hermano Artemio, gloria a Dios, firme y adelante, papá. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, tenemos que estar caminando en la palabra de Dios, hermano, no en las obras del enemigo. ¿Qué manda? Ah, vaya. Mi hermana Rebeca, te bendigo, hermana. Mi hermano Kevin, ¿cómo está el siervo de Dios, hombre? Qué bendición.
mi hermano Willy, te bendigo hermano Willy. Willy es un experto, un técnico especializado en redes, en reparación de todo lo que es electrónico y también en el área de celulares. Si usted necesita algo, aquí por medio de la página de la iglesia, usted puede saber el contacto de él. Mi hermana Lady Belinda, te bendigo. Stephanie Méndez de Choi, hermano Andy, te bendigo, que sería Beli, ¿va? Sí, gloria a Dios, el bebé lindo. Sandra, mi hermana, te bendigo, hermana mayor, Dios es bueno. Raymond Coleman dice, God bless you all. Que Dios bendiga a todos, dice hermano Raymond. Gracias, Raymond Coleman. Elsie Fuentes ya puso su foto ahí. Bueno, es un avatar, ¿verdad? Pero sí corresponde mucho a su imagen física. Bien, pues agradezco al Señor y quisiera bendecir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La verdad que este año fue un año por demás raro, pero hermanos, gloria a Dios. El día de hoy, jueves, solo oiga, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. 5 días quedan de este tormento ingrato, hermano, en el que como primer flagrante la China comunista o la República Socialista de China nos imbuyó a todo humano que estamos en esta tierra, haciendo que la tierra se vea pequeña, ¿verdad? Por medio de un virus que es por de todos sabido que de allá se originó, se esparció esta nueva cepa de este virus. Bien, junto con él un grupo de personas que quieren una reingeniería humana, o sea, decir cuántos bebés hayan, en qué forma se van a tener, que ya no haya hombre ni mujer, sino haya solo humanos como género, probablemente como especie, porque si no quedarían, o tal vez reingeniar una nueva especie también, no lo sé, hermano. Nosotros en el nombre de Jesús ya no lo vamos a ver. Dios nos levanta antes a su iglesia, nos saca de esta tierra en el famoso, hermoso y anhelado arrebatamiento de la iglesia. Nosotros en el nombre del Señor estamos viendo el principio de dolores, porque este es solo inicio, este es solo principio de dolores para las cosas que han de venir y que se están dando y que se van a dar. Si imagínense, hermanos, si este fue un principio, ¿cómo será en los días más duros que pueda dar esta situación? ¿Cómo va a ser, hermano amado, esos días donde dice la Biblia, no ha habido día tal ni lo habrá como el día de la ira de Dios? Va a ser un día tan terrible, hermano, o sea, un tiempo. Él se refiere al día, al momento, ¿verdad? No a 24 horas. Que va a ser tan espeluznante, hermano. Mire, si en estos, mucho humano ya no pudo más y se prefirió terminar con sus días, que solo fue el inicio. Ahora imagínese cuando la Biblia ya dice que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, hermano. Solo calcule qué tiempo más terrible va a ser ese. Nosotros no lo queremos vivir. Que Dios se apiade de usted, de mí, y que Él nos saque, hermano, cuando sea el tiempo y el sonido de la final, el sonido de la séptima trompeta y final trompeta. Él nos transforme y luego de botar la sangre, de darnos un cuerpo eterno, un cuerpo, hermano, de gloria, nos lleve junto a Él, hermano, a un gobierno ahora sí de equidad, a un gobierno ahora sí de justicia, a un gobierno puro, genuino, que vela por el bien común, ¿verdad? Que es lo que creo que como humanos es lo que se le exige. En el país que nos hubiera tocado vivir es lo que exigiríamos. Que la riqueza, como está escrita en nuestra Carta Magna, y supongo que en las demás, tal vez no de la misma manera, pero con el mismo pensamiento, es que la riqueza sea compartida de manera equilátera, de manera igual, de manera simétrica. Pero aquí estoy yo en el nombre del Señor queriéndoles hablar de algo que es reciente en mi haber, tan reciente que en la madrugada de hoy el Espíritu Santo, el Señor me lo habló, me lo mostró
y para mí es un deleite poderlo transmitir a aquellos que para dicho efecto fueron preparados por Dios para escuchar las hermosuras de las grandezas del reino, que sabemos que no es solo para esta época, hermanos. Nosotros sabemos que todos estos films, que todos estos documentos, que todos estos temas están quedándose guardados, hermano, en flash memories, en memorias duras, en software, en hardware, y está siendo guardado para el día de la necesidad, en que la gente va a buscar esto como que fuera un manual, que va a buscar esto como un mapa, una relacionante para saber qué hacer, qué no hacer y qué tiempo están viviendo ellos. Como mucha gente, cuando inició el coronavirus lo hicieron así, se los he mencionado en muchas ocasiones, que la Sociedad Bíblica de Guatemalteca se quedó sin Biblias cuando empezó, cuando dio inicio, hermano precioso, esta pandemia, porque la gente sabía que todo esto estaba escrito, ¿verdad? Y pues se fueron a buscar, hermano, muchos de ellos a manera de un oráculo, pero no importa, lo compraron y ya se quedó las Biblias en su casa, tal vez empolvadas, tal vez ya no las leyó, o desde ahí cogió el excelente hábito de leer la Biblia. Y quiero mencionarle que de los 66 libros hay uno que solo con leerlo usted ya es bendecido, y es el libro de Apocalipsis. Dios dijo que Él daba una bendición especial a aquellos que solamente lo leyeran. Ahí no pregunta credo si es hombre, mujer, niño, joven, anciano. Ahí solo dice que todo aquel que lea el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, tiene una bendición ya con hacerlo. Ahora, yo quiero entrar de lleno ya agradeciéndole al Señor por el privilegio que Él finalmente nos da en esta noche de podernos congregar todos juntos, hermano. La Biblia enseña, hermano, que el Señor se movió en montes, y un monte es una elevación, una protuberancia, hermano, que sale de lo normal, de lo lógico, de lo estándar, de lo que sería una estepa, de lo que sería una sabana. De en medio de un plano hay una elevación, y a esto se le llama monte en el término nuestro, porque hay otros que son más altos, que ya serían volcanes, cordilleras. Los montes no siempre, y en su mayoría no dependen de una cordillera, que sería la sumatoria de montes, ¿verdad? Sino que muchos de ellos son solos, como una forma extraña, ¿verdad?, de la tierra. Ahora, ¿cuál es el fenómeno? ¿Cuál es la funcionalidad de un monte? Mire, pues los eventos de culto a Dios no se podían llevar a cabo a tierra rasa, o sea, sobre la tierra. Dios no hubiese recibido ni cultos, ni ofrenda, ni alabanza. Él no lo hubiera hecho así. Él enseñó que había que tener un altar, algo en alto. Eso significa un altar en alto. Y ahí presentar, porque la tierra estaba contaminada, porque no podía derramarse sangre sobre la tierra, aunque fuese para Jehová. No debía de hacerse ahí, sino debía de hacerse en un altar. Y por eso es que cuando habían guerras justas, ¿qué se entiende una guerra? Una justa entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Antes oraban, antes ofrendaban, porque sabían que al otro día iba a haber derramamiento de sangre de los dos bandos. Pero Israel, sabiendo que la vida estaba en la sangre, pues ellos se adelantaban a presentar sacrificios desde ya expiatorios, pidiendo perdón al Señor por lo que al día siguiente iba a llevarse a cabo, y suplicando el cuidado divino, suplicando a Dios, hermano, que la justa fuese ganada por los que sabían que también eran justos por la sangre preciosa de los corderos en el Antiguo Testamento. Entonces, los altares y los montes eran precisamente para eso, como el monte en el que presentaron como ofrenda a nuestro padre Isaac, que todos sabemos la historia, ¿verdad?, de que Abraham presentó allí a Isaac porque no podía presentarlo a ras de tierra, había que hacerlo en un promontorio, en algo que estuviese en alto. De manera, ovejas, que mire, pues la traducción para el Nuevo Testamento es que nosotros no podemos tener comunión con Dios si no salimos de las esferas rasas. Usted no puede tener un culto en medio de su trabajo, hermano.
Primero porque no se lo autorizan y segundo, Dios creo que ni lo escucharía porque usted está ahí para trabajar en un jornal de 8 horas, si no es en los espacios que de ley están dados para que usted tenga un descanso o lo que en inglés le llaman un break. Usted en ese momento puede hacerle un culto a Dios, pero ahí lo que hizo fue separarse de lo raso y subir al monte espiritual, que es el que nos quedó ahora, después de todo lo antiguo, el monte de Sión. Os habéis acercado al monte de Dios, a un monte, a una ciudad espiritual, que es Sión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separarnos del mato grosso, de lo común, de las contaminaciones. Necesario es que los que militan en el evangelio, de los que profesan, predican la fe, no se enreden en los negocios de este mundo. O sea que no es que no se haga negocio, no es que no se trabaje, sino procurar no amarrarse uno de tal manera que ya usted no tenga tiempo para el servicio, la búsqueda, la entrega a Dios. Porque miren pues, hermanos, todos los que me oyen, ¿cuál es la finalidad del evangelio? La finalidad del evangelio es que podamos morir a nuestras almas. La finalidad del evangelio y la disposición del mismo es que podamos todos morir a los deseos del alma, que ya ve que el alma es tremenda, porque el alma tiene sus deseos, sus pensamientos, el alma tiene sus propios planes, y Dios anhela que nosotros muramos para Él, pero esa experiencia no se puede tener si no se nace de nuevo, hermanos. Entonces yo vuelvo con ustedes. ¿Por qué hacer un monte? ¿Por qué apartarnos? Póngase que esto es lo normal, se subía al monte y se quedaba todo abajo y usted subía a hacer lo que iba a hacer delante del Señor. Igual es ahora. Tenemos que tener el monte de la consagración, el monte de la oración, el monte de la expiación, el monte de la matanza. Ahora yo sé que usted entiende por qué Jesús tuvo que morir en el Gólgota. Él tuvo que morir, hermano precioso, en un lugar en alto o lugar de piedra, como se le llama en español. Otras lo traducen como el monte de la calavera. Porque no era un lugar para vida, ni era un lugar digno de recordarse, hermano. Si no hubiese sido que el maestro murió allí, pero él no murió raso, él murió en alto, y por eso es que le costó tanto el tema del famoso Vía Crucis, ¿verdad? El camino de la cruz fue tan difícil porque era empinado. Entonces entendemos por omisión que el monte de la búsqueda a Dios no es fácil, es un monte que está en alto, es un monte ovejitas de mi Señor que es difícil de escalarlo. Por eso es que se le llama sacrificios de alabanza. Dios sabe que yo hay días que no quisiera predicar, hermano. Siente uno la oposición, el desánimo, el estorbo, que uno quisiera no hacerlo. Pero es ahí donde hay que hacerlo. Ahí es donde uno debe de sacar fuerzas de flaqueza y salir, porque se vuelve un sacrificio de olor grato, fragante al Señor. Debemos de caminar en el Santo Evangelio. En esta misma línea de pensamientos, yo quiero leer de los tantos montes que la Biblia menciona, porque solo hay 2 ciudades que están rodeadas por 7 montes. Y ese mensaje sí es necesario que lo leamos, hermano, o lo escuchemos. No hoy, pero lo vamos a escuchar la semana que viene. Las 2 ciudades entre 7 montes, hermano. ¡Ah, qué masacre, hermano precioso! Pero hoy vamos a empezar con 3 montes que para mí yo les puse los montes, los 3 montes de luz, porque en los 3 se llevó a cabo un efecto eléctrico, un efecto lumínico, un efecto de poderes, no sé, pero es un lugar de luz. Y el primero lo tenemos nosotros en el capítulo 31 y versículo 18 del libro del Éxodo. Dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ahí aparece el monte que estamos en mención. En el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso es lo que él recibió, hermano precioso. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fíjese pues, hermano. O sea que el monte también genera separación. La consagración genera separación, hermano. El pueblo de Dios ahora tenía incertidumbre, confusión, a la hora de no ver a su ministro descender. Y esa también es una figura del arrebatamiento, pero no lo vamos a tocar hoy. Ahora miren, para los que conocemos la historia, eran momentos tan especiales, hermano, el famoso ayuno de nuestro padre Moisés, hermano, ayuno de 30 días, ¿verdad? Que él no sintió hambre. Él fue despojado de su necesidad de ingerir alimentos para poder contener la vida, porque Dios mismo lo alimentó con, yo no sé, el famoso pan de ángeles, que después conoceríamos como el maná, ¿verdad? Porque así dice, os alimenté con alimento espiritual, pero las mejores traducciones dice, porque os alimenté con pan de ángeles. Entonces, ovejita de mi Señor, yo les amo, les bendigo y quiero decirles lo siguiente. Moisés llegaba a tal punto en el monte Sinaí que lo cubría una nube. Miren pues, nosotros tenemos en Guatemala un volcán que se llama el volcán de agua. Ese nombre lo recibió de una forma coloquial porque en la época de la colonia, en la época de la conquista, se desmoronó uno de los muros de contención porque este dejó de estar activo y conservó un lago en su superior. No es el único, también hay un lago que se llama lago de Ipala en nuestro país, que también está en la corona de un volcán otrora activo. Este ocurrió que en una época muy especial de juicios, porque fue un juicio lo que hubo, se antecedió por una lluvia, un meteoro, hubo un meteoro fuerte, hasta que doblegó una de las paredes del volcán, se vino aquel lajar, matando ahí a la esposa del conquistador de nuestro país, de México y de aquí para abajo, como lo fue Pedro de Alvarado. Ahí murió su esposa, ya él había muerto 6 meses antes, como parte de un juicio divino. O sea que Dios, cuando él saca su balanza, él no pregunta a quién va a juzgar, hermano, si a nobles o a sencillos, a letrados o a no ocultos. Él llega, hermano, a traer su balanza, y la balanza de él es una balanza completamente legal. Ahora, le menciono esto porque el nombre que le daban a dicho volcán era Zicpacna. Ese era el nombre que le daban los ancestros mayas originales, y que a raíz de este cambio pues ya se le llamó volcán de agua. Ese volcán tiene 2.700 metros de altura. Acuso decir, en el tema mío, en el tema personal, yo lo subí, no recuerdo ya a estas alturas, 14 veces. Es un volcán lindo, me super gustaba, no hay ningún problema ahí, por lo menos en la época en la que yo subía todo era tranquilo, era hermoso. Bueno, volviendo al caso, fíjese que el volcán o el monte Sinaí tenía y tiene una altura de 2.250 metros aproximadamente. Entonces usted no va a creer que como los otros dos montes que vamos a estudiar eran montes pequeños, este lo era también. De hecho, al parecer es el más alto de los montes que la Biblia menciona, o en los que se llevó a cabo ilustraciones para nosotros, informativas, doctrinales, de experiencias, de todo tipo de vivencias. Ahora miren, el monte Sinaí, Dios lo escogió, ya que ellos habían salido de Egipto e iban en el éxodo por el desierto. Ese ahora está reconocido dentro de la península africana, aunque pertenece, por supuesto, a Egipto, ¿verdad? Ese monte, hermano, tan precioso, Dios le dijo a Moisés que subiera a él, y tardándose Moisés en bajar, la Biblia dice que el pueblo hizo una gran sedición allá abajo, pero la Biblia dice que Moisés oía lo que pasaba allá abajo. Esa es una de las virtudes de estar en un monte. Esa es una de las virtudes de subir a las alturas de Dios. Óigame pues, por favor, porque en el caso específico de Juan el Bautista, de Juan el apóstol Juan, a mí no me cabe duda que Juan estaba en el monte Sión,
en el monte Sión, en el monte de Dios, cuando el Señor, en la experiencia de Patmos, por supuesto, ¿verdad?, le dice, sube acá. ¿Cómo sube acá si él ya estaba del otro lado del velo? Sí, pero del otro lado del velo, en la edad venidera, también hay espejos de agua lacustres, hay ríos, hay valles, es toda un ecosistema, hermano. Lo que pasa es que a nosotros nos lo vedaron. Y quiere que le diga cuál es ese ecosistema. Es donde vivió nuestro padre Adán. El bendito huerto del Edén era una extensión, un brazo extensible de las etapas, de las eras, de los ambientes divinos. De manera que si Adán podía estar en el huerto, Adán podía estar en los paraísos que Dios tuviera, en los cielos, pues, o sea, era un pedazo de cielo en la tierra. Y de esa cuenta Jesús cuántas veces dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Lo dijo una y lo dijo otra y lo dijo cientos y miles de veces. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿qué traía? Liberaciones, sanidades, vida, resucitación, multiplicación de comida. Hermano, yo no sé cuántas cosas y obras maravillosas hizo el Señor. De veras, no lo sé, hermano. Caminó sobre el agua, no sé si lo hizo en más de una ocasión, que es lo que la Biblia versa. Pero la verdad que el reino de Dios se acercó a la tierra y lo mismo funcionaba Jesús de día que funcionaba de noche. Lo mismo funcionaba sobre la tierra que sobre el agua. Lo mismo, la Biblia dice, llevándolo Satanás al pináculo del templo, o sea, lo llevó, lánzate a ti porque Jehová mandará a sus ángeles, etcétera, hermano. O sea, él manejaba todos los ambientes porque él era en vida el postrer Adán, de 7 Adanes, el último de los Adán, que vinieron a esta tierra con poderes especiales, con una carcasa humana, pero que en su interior era una maquinaria celestial, hermano, de poderes, de victorias, que pasó 40 días y sus noches sin comer, sin beber. Si no comió y no bebió, tampoco durmió, porque fueron, hermano, inhibidos todo sentimiento humano y le fue dado los poderes de un gibor, de un guerrero de Dios, de un cazador divino, hermano. Este santo varón, la Biblia dice, terminando el 40 días de ayuno, ángeles del cielo bajaron, porque la Biblia dice, y terminando el ayuno, sintió hambre. O sea que él pasó sin hambre esos 40 días. La pregunta es, ¿qué hacían los discípulos? Mientras el maestro estaba inmerso, hermano, embebido en el desierto y a donde lo haya llevado el enemigo, porque a él lo sacaron de la esfera tierra, lo metían a otros ambientes, hermano, mire, y no solo él. Dice Pablo el apóstol, conozco un hombre que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, pero también él menciona que también fue llevado ese hombre, refiriéndose a sí mismo, aunque está hablando en tercera persona, fue llevado a los abismos. Entonces Jesús dijo, obras mayores que las que yo hice haréis vosotros. Pablo dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces toda la gente queremos ir al cielo, a tener experiencias en el cielo, pero ninguno queremos ir al abismo, hermano. ¿A qué vamos a ir ahí? Pero es necesario. Y entonces podemos observar en esta parte de la Biblia específicamente que Moisés era un hombre de alturas. Moisés era un hombre, hermano, como casi todos los iluminados de Dios, personas que vivían pensando, hermano, que se quedaban viendo al cielo, de donde ellos traían experiencias, visiones, traían cosas especiales, hermano. Qué belleza, por Dios bendito. Y es aquí donde yo quiero tal vez traer a colación lo siguiente. Escúcheme, por favor. Oh, hermano, ¿qué hizo la gente en esos 40 días que el maestro no estuvo? Porque yo le pregunto a usted también, por eso hemos hablado de las cuarentenas. ¿Por qué estuvo el Señor en cuarentena? Que es lo que hemos predicado, que las cuarentenas en la Biblia aparecen por todos lados, hermano, por todos lados. El Señor ordenó desde los inicios mosaicos que había que separar a las personas de sus actividades normales cuando surgía una enfermedad que era transmisible o infecto contagiosa. Entonces se descubrió que casi siempre, hermano, en el día 39 o 40 se cerraba un lapsus y moría el virus, el agente bacteriológico, y ya no se regeneraba la enfermedad, entonces se apartaban. Pero eso está en la Biblia por todos lados.
Ahora el problema es qué pasó con los discípulos del maestro cuando él fue llevado a ser tentado por Satanás 40 días, hermano. ¿Qué ha pasado con usted, discípulo del maestro, estos 40 días que ya llevan 6, 7, 8 meses? Y sepa Dios cuánto tiempo más va a llevar, porque los únicos que ganaron en esta fiesta fueron los políticos, hermanos preciosos. Y estoy hablando no de mi país, estoy hablando de todo el mundo, hermano. ¿O usted conoce un político que haya salido pidiendo ayuda en los canales mediáticos? ¿Conoce usted alguno o no? ¿Conoce usted algún político que haya salido pidiendo medicinas para su familia? ¿Conoce usted algún burócrata que haya salido pidiendo a alguien que lo atienda? No, hermano precioso, pero dejémoslos a ellos, que Dios los va a juzgar en su momento. Nosotros somos ahorita los que estamos delante del estrado divino. Escúcheme, ¿qué ha hecho usted durante estos 40 días? Porque faltando Moisés le pidieron a Aarón, su hermano, que les hiciera un ídolo para ellos poderlo adorar. Y ese día la tierra se tragó como 120,000 hebreos por haber tentado a Dios, dice la escritura. Hermano, fue una cosa terrible, una mortandad tremenda, porque había que sacar de entre el pueblo lo que en apariencia no había y estaba por montones. O sea que las pruebas, los silencios de Dios, las cuarentenas divinas son solo para sacar a luz lo que tú y yo llevamos en nuestra carcasa, en nuestra barcaza, en nuestro cuerpo oculto. Como en este caso fue, hermano precioso, que este santo varón vio que Israel estaba atado todavía, hermano precioso, a adorar ídolos, porque venían de Egipto, tierra de esclavos, tierra de servidumbre, donde fuisteis esclavos y extranjeros, dice la Biblia. Oh, hermano, se dio cuenta nuestro padre Moisés que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Se lo repito, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Por eso, oveja, yo te llamo a la reflexión esta noche. ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Un hermano me hablaba minutitos, 2 minutos antes de entrar a la transmisión en vivo. Me decía, Jairito, me estoy oxidando, necesito que volvamos a la comunión de los hermanos, necesito que volvamos a los servicios. ¿Cuándo vamos a reabrir los servicios? Porque sí, hermanos, miren, definitivamente el estar los hermanos juntos genera una alegría, genera una presión, un tamizado, hermano, una obligación de tipo social a buscar al Señor, a las reglas del buen comportamiento, del buen vivir, de la buena vecindad, todo eso. Y Satanás también lo sabe. Y por eso, hermano, mire, pues si la Biblia dice, es muy fácil, mirad cuán bueno y delicioso es, pero dice mirad, y la vista no tiene paladar, el paladar es el músculo lingual o lengua, pero dice David, mirad cuán bueno, y agrega, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces yo le pregunto a usted, ovejita, que está esta noche con nosotros, escúcheme, porque esto es bien necesario. ¿Qué es lo contrario de cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos? ¿Qué es lo contrario? Entonces, cuán malo, ¿y qué sería el término de paladar? Desagradable es que los hermanos ya no nos podamos reunir. O sea, esto lo sabe Satanás. Miren, hermanos, permitieron que se abrieran los bares, se recuerda cuando se reaperturó, sin ninguna distanciación, que sí, por supuesto sacaron normas de normas, pero ya los muchachos al calor del agua ardiente, hermano, qué distanciamiento ni qué nada, que se pudieran juntar en mesas hasta 8 personas, recuerdo que era la disposición que se dio y aún la puede encontrar usted, pero el tiempo de estancia no se les ponía, tanto que nosotros desde este estrado mencionamos la idea de poder alquilar un bar, ¿se recuerda? Por ejemplo, pero un bar, una cantina, más que un bar como lo conocemos, una taberna, y poder predicar ahí, porque predicar en la iglesia, miren hermanos, 2 metros de distancia si el color es rojo, 1 hora entre espacios y previa sanitización, no hermano, miren, como dijera mi abuela Mamacato, sale más caro el caldo que los frijoles, o sea, era más decirnos, mejor no se reúnan, se las ponemos difícil para que no lo hagan, y por el otro lado, las multas inherentes al caso, ¿verdad, hermano? Los hermanos que fueron detenidos, yo no voy a decir injustamente, pero los detuvieron
a pesar de que nuestra Constitución, el capítulo 35, reza de la siguiente manera, que hay libertad de culto, sin previa permiso, solicitudes. Yo entiendo que hay espacios en la ley como este, que era una época excepcional, una época de urgencias, y por lo cual se declaró un estado de juicio en el cual se pierden algunas de las garantías que para dicho efecto fueron generadas en nuestra Carta Magna. Bien, dicho esto, yo vuelvo con ustedes, hermano. ¿Qué has hecho en esta cuarentena? Porque estudiamos como parte del servicio pasado que con los 500 hermanos que estuvieron en ascensión del maestro como testigos, el Señor los mandó al aposento alto, y los 500, que serían 380 de 500, no aguantaron una semana y se fueron yendo y yendo y yendo y yendo y yendo hasta que se quedaron como 120. Fíjese pues lo que generan las cuarentenas, los silencios de Dios, generan desespero, desánimo, apostasía, retroceso, generan que la gente sencillamente deje de funcionar. Ahora yo le pregunto, hermano, para tristeza mía, como su hermano en Cristo, a mí míreme como un hermano más en el Señor. ¿Cuántos hermanos volvieron a la mala praxis? ¿Cuántos hermanos volvieron a la droga, al alcohol, a la vida desenfrenada? Dejaron de cantarle cánticos al Señor y alabanzas, que ahora ya no hay excusa, hermano. Ahí tenemos YouTube, hermano, y usted puede poner música de adoración, y hay hasta 8 horas en YouTube de adoración para aquellos que quieren mantener en su casa, hermano, que antes no había para dónde y ponían música instrumental, pero mundial del mundo, ¿verdad? No sé, ponían a Chopin, ponían a Ludwig van Beethoven, no sé, pero ahora no. Ahora hay hasta 8 y 10 horas de música cristiana instrumental, y usted la puede poner y llenar su casa de alabanza. Puede poner en automático YouTube en mensajes uno tras de otro, testimonios de poder, liberaciones, sanidades. Si usted quiere la Biblia, está la Biblia en audio. O sea, hermano precioso, que no hay excusa. Dios dijo: el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. El carácter de la ovejita es buscar las aguas y los pastos, y el carácter de los cerditos es buscar el lodo y las áreas que tienen podredumbre. Esas son estructurales. Que ambos inviertan el orden por momentos, sí, pero después cada quien regresa a su estructura. De manera que si tú eres una ovejita de Dios, vas a buscar el pasto, vas a buscar aguas de paz, porque dice la Biblia: junto a aguas de reposo. Porque la oveja, donde hay bulla de río, ella entra en batalla, ella es muy nerviosa, es inestable en el tema del sonido, no sabe manejar la fatiga, no sabe manejar tampoco el dolor. Entonces yo vuelvo a ver ovejas de mi Señor. El primer monte que esta noche estudiamos ya es el monte Sinaí, que está en la península, hermano, del mundo árabe, en el continente africano perteneciente al país de Egipto. Por favor, óigame esto: mucho del monte y del desierto del Sinaí hoy está en manos del pueblo de Israel, y no porque se lo hayan apropiado. Otras sí, hay que ser honesto que hay algunas áreas que ellos invadieron, pero otras que los árabes se arrobaron el derecho de decir que eran de ellos, cuando no. El Señor se la dio a nuestro padre Abraham, y cualquiera que quiera saber cuál era la extensión original de la tierra que Dios le ofreció a Abraham, como era Canaán, lo puede ver en el libro de Génesis. Ahí está de dónde hasta dónde era Israel, y es Israel en la mente de Dios. Ahora yo vuelvo con ustedes, pero aquí ocurrió algo. ¿Dónde está la luz en ese monte? Pues bueno, la Biblia dice que caían rayos, se recuerda, centellas, luces. Era tal el estrendor que había ahí, que Israel entró en angustia y en miedo al escuchar cómo Dios se movía, y nadie quería acercarse al monte porque decían: seremos hombres muertos de ver el poder de Dios. Porque miren, hermanos, nosotros los humanos solo agarramos aquel verso, ¿se acuerda? Dios es amor. Hay todo tipo, hermano, de souvenirs. God is love, Dios es amor. Por todos lados, hermano, Dios es amor, Dios es amor.
Pero ese no es el versículo completo. ¿Se recuerda usted cuál es el versículo completo, no? Sí, correcto. Dios es amor, coma, pero también fuego consumidor. Lo que pasa es que no vende que hagamos, tampoco vamos a ser amargados, hermano, andar poniendo sticker. Dios es fuego consumidor, Dios te va a consumir. No andes viendo esto porque te va a quemar los ojos, te va a quemar la lengua, vas a parar chicharrón. No, hermano, no, no, no. Pero efectivamente Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Entonces Israel tuvo que aprender las dos facetas de Dios de una forma dura. Y eso no les cambió el corazón. O sea que, hermano, mire, Dios se puede mostrar lo más bravo o lo más tierno, que el alma del hombre, si quiere se doblega y si no quiere no se doblega. El alma del hombre es tremenda, el almita que tenemos, o lo que la Biblia llama, hermano, como el viejo hombre, la vieja naturaleza, rebelde, indómita, hermano precioso, que no conoce casta, educación, comportamiento. Ese es el alma, hermano, que quiere hacer su voluntad y dice: en este macho me subo, decía mi santo abuelo. El macho era un animal de carga, rústico, que no había en él hermosura ni se le daban cuidados extras, porque su trabajo era sencillamente ser un animal de tiro. En este macho me subo y nadie me baja, decía la gente. Entonces, hermano precioso, ¿dónde está la luz? En las centellas, en los rayos. Pero aquí ocurre algo más, que Moisés dejaba de caminar en el Sinaí y pasaba al monte Sión, que es el monte de Dios, el monte eterno, que si usted lo quiere leer, aparece en el capítulo 28 del libro de Ezequiel y también aparece en el libro de Isaías capítulo 14. Ahí está el monte de Sión, que dice la Biblia que está en el centro de los mares, en el centro del abismo de los mares. Ahí está el monte de Dios, el monte Sión. Pero vuelvo aquí con ustedes. La Biblia dice que bajaba Moisés de hablar con Dios, de ver a Dios, de estar con Dios, con su rostro iluminado. Tanto es que Moisés se ponía un velo, tanto es que Moisés se cubría su rostro, porque era la gloria de Dios que él traía. Y como vio que Israel era tan idólatra Israel, que entonces él mejor se cubría para que la gente, hermano, no cayera en el tipo de pecados como lo era, hermano precioso, el ser idólatras. Y está en el capítulo 34 del libro del Éxodo y versículo 29, en donde Moisés bajaba con su rostro iluminado. Léalo, ahí está, 34:29 del libro del Éxodo. Y él se cubría su rostro. Entonces note, era un monte lumínico, era un monte de luz que tenía casi 2.700 metros de altura, 2.300 metros de altura. No era poco, eran 2.2 kilómetros de pendiente hasta poder llegar a su cima. Ahora, yo quiero por favor que usted me acompañe al libro de Reyes, porque ahí está el otro monte que hoy quiero leer para la gloria del Señor y de su pueblo también. Que usted sea instruido esta noche. Ahí va a ver a dónde lo llevo, qué fue lo que el Señor me mostró en sus sagradas escrituras, hermano. 17-19 del primer libro de los Reyes. Aquí está hablando de un monte muy especial, pero leámoslo. O lo espero un momentito en lo que usted lo busca. Primer libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo 19. Es 18:20, hermanos preciosos. Entonces Acab convocó, por palabra de Elías, por supuesto, ¿verdad? Mire, pues dice la escritura, en el capítulo 18, no 17-19, como les había dicho, que aquí tengo mala la cita yo. Les puso, mire, y cuando acabó
cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando el mandamiento de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Este era el monte de Elías, él era asiduo de este monte, como Jesús era asiduo del monte de los olivos. Escúcheme pues, hermano. Y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. O sea, en total 850 profetas. Ese era el total. Ahora miren pues, hermanos, alguien que diga amén, hermano, quiero saber que usted está aquí con nosotros. Vamos a ver quiénes están con nosotros. Mi hermana Brenda del CID, te bendecimos, Brendita, saludos a tu mami. Hermana Lorena Arevalo, Dios te bendiga, dice, saludos hermano Jairo, Dios me lo bendiga. Nos cuenta nuestra hermana Salguero que viene el día sábado, ¿verdad? Hermana Loren, nos confirmás. Hermanita Maiva, te bendigo. Mi hermano Salvador Tobías, saludos Jairo, que la palabra te llene, te cubra para nosotros, dice. Distribuidora el ingeniero Patulul, saludos Jairo, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Mi hermana Brenda Nova, te bendigo hermanita Brenda. Mi hermano Tavo, te bendigo Tavo, qué bueno saber de ti. Y luego los hermanos que ya habíamos saludado, doy gloria. Ahí están los amenes. Mi hermano Robert, te extraño, siervo. Pronto vamos a estar unidos. Pronto. ¿Quién? Hermano Rafa, te saludamos, ingeniero Carranza, hasta la hermosa tierra de Patulul, hermano. Ahí me contás si hay algún buen río para ir a pescar ahí, papá, nos confirmás, ¿oíste? Bueno, hermana Belis también, Beli, te bendecimos. Denis Calijao también, hermano, esforzado, Dios te ayude, te fortalezca. Hermano Artemio, saludos a esa hermosa familia que vive en las orillas de Magdalena, Milpas Altas, si no estoy mal. Mi hermana Vicky, todos los chiquitos. Fíjese que yo pedí el nombre de las mascotas. Ay Dios, hermano, para que hermana Vicky me mande el nombre como de 100 mascotas. Ahí hay gallinas, gansos, pijijes, palomas, vacas, toros, pollos, perros, gatos. Se vuelve loca la hermana Vicky, hermano, pero igual, benditas sean sus mascotas, sus perritos, sus gatitos, los pajaritos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, que se mantengan sanos, poderosos, que no les hagan daño las comidas que les damos embolsadas, hermano, que no les afecten, porque miren pues, mucha de la comida que se le da a los perros es de los sobrantes de los huesos que comemos en pollo. Ya sabe usted en qué pollo, ¿verdad? Los trituran, pero esos pollos se les alimentó con otro tipo de alimentos para pollos, para que crezcan rápido, para que esto, para que lo otro. Entonces, ya que se mueren y se trituran, los perros lo consumen y les afectan, les obstruyen a veces las vías urinarias. Miren, hermanos, pero desde ya declaro vida sobre sus mascotas. Hermano Julito, te bendigo, ya te había extrañado yo. Entonces vean, hermanos, escúchenme, porque aquí ya estoy entrando yo a lo medular. Si usted se pierde de aquí en adelante, esto, hermano, se perdió el mensaje. ¿Qué era el Monte Carmelo? Mire, a Elías le tocó vivir uno de los tiempos más difíciles, hermano, de veras. ¿Sabe qué profeta me hubiese gustado a mí ser? Sé que a usted también. Sé que a todos los que nos oyen, el profeta que nos hubiera gustado ser a todos es el profeta Juan el Bautista, hermanos. Qué lujo, porque usted iba delante del jefe, hermano. Dígame usted qué problema si ahí estaba el mero jefe en persona, hermano. Ay, no, hermano, mire qué oportunidad la que le fue dada a Juan. De hecho, Dios dijo, ¿verdad?, que de los profetas nacidos de mujer, entre paréntesis, o sea que hay profetas que no nacieron de mujer, hermano. Bueno, paréntesis, lo cierro y lo dejo ahí.
Juan el Bautista es el más grande, dijo el maestro, hermano. Ahora, óigame, a Elías le tocó un tiempo difícil. Acab se casa con Jezabel. Ese matrimonio fue un matrimonio político gestado para que por medio de matrimonio se daban alianzas, porque yo no iba a invadir el país donde vive mi hija, que tengo ahí mis nietos, aunque no me caiga bien ese país, pero ahí está mi sangre. Entonces se hacían alianzas y este señor prefirió la alianza con los hombres que la alianza con Dios. Y la alianza con los hombres trajo después a Astoret, a Baal, trajo, hermano, a Acera, trajo a, mira cuánto Dios había en las tribus semíticas de alrededor, en las tribus tempranas. Vinieron, hermano, toda suerte de cosas que Dios había ordenado en el decálogo. Él dijo, no tendrás dioses ajenos a mí, ni te harás imágenes, ni te postrarás delante de ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, tierra de esclavos, de servidumbre, y soy celoso. Jehová lo dijo. Entonces vino Acab y empezó pues a levantar altares, a levantar templos, a tal manera que Israel tenía 850 profetas, hermano, 450 de Baal y 400 de Acera, hermano. Ay, Dios, sin contar el otro gran montón de profetas de todo tipo de religiones que habían. Entonces yo vuelvo, ovejas. Elías le tocó, hermano, mire, había hambre. Elías se escondía, le dijo, vete al enedro, vete, ahí te voy a dar un riachuelo, ahí te voy a alimentar. Miren, todavía no tengo la tecnología, pero si Dios me autoriza y nos da la vida a finales de año, ya vamos a poderle transmitir yo, porque yo quiero que usted vea las cosas que yo veo, hermano. Yo quiero poderle transmitir ahí cómo es en la actualidad y cómo era hace 3000 años el monte Sinaí, el monte Carmelo, el monte Tabor, que están ahí como fieles testigos de todo lo que la Biblia enuncia que ahí ocurrió. Entonces escucha, hermano, ese monte, el monte Carmelo, ya no es el monte como lo es Sinaí, que es de 2200 metros de altitud. Este ya bajó, hermano, exponencialmente hasta llegar a la suma de 500 metros o 5 cuadras. En Guatemala, hermano Robert, creo que a eso le llamaríamos cerro, ¿verdad? Y no un monte. Aquí en Guatemala el término monte no lo usamos nosotros. Aquí usamos montaña, volcán o muy antiguamente el término cerro. Entonces escuche pues, oveja, ya no era tan alto, pero de todas maneras, hermano, subir 5 cuadras de pendiente, llega uno que no necesita corbata, hermano, llega uno con la lengua hasta la cintura, ¿verdad, hermanos? Entonces, óigame, pues, pero aquí vienen cosas tremendas, porque ese monte tiene allí unas cuevas, y se sabe, hermano, por omisión entendemos, que en esas cuevas se escondía nuestro padre Elías. Él se escondió en esas cuevas. Ahora, yo no puedo decir era en esta, ¿ve? Eso es falso, hermano. Y quien lo haga también es un mentiroso, porque no está ahí apto A o 2-45 zona 1 del Monte Carmelo, mentira del diablo. Pero que se escondía ahí, sí, aquí está en la Biblia. Ahora mire pues, Carmel, Wahat Tahum, Carmel en español, hablado del árabe, significa jardín. Carmel, ¿qué significa Carmel? Carmel significa jardín. De hecho, le quiero contar algo. Mire cómo somos los humanos, pues, que solo andamos viendo en qué cosa podemos poner a nuestros ídolos. Nosotros hacemos de nuestros ídolos cualquier cosa, ovejitas. Mire, pues, por ejemplo, le voy a contar. Hacemos los ídolos de nuestros hijos. Hacemos ídolo de nuestra casa. Hacemos ídolo de nuestro apellido, de nuestra fisonomía, de nuestra cultura, de nuestro país. No, hermano, miren. Como dice el dicho que yo escuchaba desde pequeño, mire, primero México, segundo México y finalmente México. México, ¿verdad? Vaya. De hecho, ellos por ser muy nacionalistas, a veces generan desagrado, pero yo no juzgo a nadie, hermano. Esas son cosas de orden secular. Pero yo vuelvo acá. ¿Sabía usted, hermano, que este monte, específicamente el Monte Carmelo, que dice la Biblia que entonces cuando llegó ahí
Elías y juntaron a todo Israel alrededor del monte, les puso de un lado a los de Baal, que eran los poderosos, y de este lado él, que tenía que estar haciendo Dios muestras de su poder, hermanos, si esa era tierra de él, que tenía Dios que estar llamando a juicio a su pueblo y dando demostraciones de su gloria si él es el dueño de todo lo que hay. Pero ni modo, hermano, mire la paciencia de nuestro buen Dios, tan bello que es él. Entonces, usted sabe la historia, que se degollaron un buey de cada lado, se presentaron ofrendas, primero los de Baal, que pasaron todo el día, se sajaban, se cortaban como parte de su rito, y Baal no le respondió. Baal andaba de vacaciones, tal vez se fue a Hawái o se escondió por el coronavirus, alabe a Jehová y disimule, pero no había ahí Baal. Ya para el final del día entonces vino nuestro padre Elías, por eso él es llamado el profeta de fuego. Si yo soy tu siervo y si tú eres Dios, haz descender fuego. Y dice que él hizo una zanja y la llenó de agua y roció agua sobre los animales, haciendo más difícil que con un fósforo lo encendiera uno, hermano. O sea que Dios, cuando él quiere hacer algo, aunque todo se oponga, para que él obre, él quita todo lo que se opone y él obra. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Así sea tu jefa, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hijo, tu esposa. Si Dios abrió una puerta, no te la va a cerrar nadie. Y nadie es nadie. Y cuando Dios cierra una puerta, ni con bulldozer, ni con oraciones, ni poniéndote cabeza, panza arriba, panza abajo, esa puerta no se va a abrir jamás, porque Jehová la cerró, hermano. Y al terminar de orar, Elías bajó fuego del cielo que consumió la ofrenda, consumió la madera, consumió las rocas, consumió el agua, consumió todo. Pero escuche, no estaban a ras de la tierra, como no estaba a ras del suelo nuestro padre Moisés. Estaban en un altar, estaban en un monte. Ahora quiere que le diga algo. Oiga, esto es lo más delicado que le voy a decir esto. A que no sabe qué, hermano. Mire cómo seremos los humanos, ¿va? Que sabe qué pasó en ese monte. Eso ya estúdielo, porque eso es historia general. Esa es la historia humana. Pues resulta que la belleza de los hermanos, de los humanos, mire pues, de ver lo glorioso que fue el poder de Dios demostrado en ese lugar, porque miren pues, al verse descubiertos los falsos profetas, miren, el falso profeta tarde que temprano lo descubre Jehová. El falso profeta tarde que temprano cae en sus falsas predicciones y muere. En este caso los degolló nuestro padre Elías, hermano, junto al río, al torrente, para que se olviden las cosas. Las cosas hay que dejarlas ir en el río del olvido, hermano, en el torrente Cedrón. Hay que bañarnos ahí, que se olvide. Pero oiga esto que le voy a contar, mire qué tremendo. Va a creer que hubo una gente que de buen corazón, hermano, se fueron a vivir al Monte Carmelo, ¿sí? En las cuevas que están ahí se fueron a vivir como una especie de un oráculo, como decir, no, aquí fue donde bajó fuego y de plano aquí vienen ángeles. ¿No ha visto usted esas reuniones al año cuando hay solsticios de verano, solsticios de invierno, los equinoccios? La gente llega y se ponen ahí, no sé cómo, así, y que, sí, hermano, no, mire, ¿quiere que le diga qué pasó ahí? Ahí surgió la famosa, ¿qué sería? Orden de las Carmelitas, hermano, del Monte Carmelo. Famosas carmelitas, Dios las bendiga, porque hicieron, miren, en sus inicios, yo no sé ahora, hicieron una obra social, hermano, que humano alguno no quiere jamás hacer: cuidar enfermos, limpiarlos, tenerles paciencia, verlos morir. Vaya, pero de un monte, de la famosa orden de las Carmelitas. ¿Quiere que le diga algo más? De ahí surge el nombre Nuestra Señora del Carmen, porque es el nombre Carmel, y Carmel significa jardín, significa huerto, un área verde, hermosa. Entonces, miren, hermanos, yo no puedo, escúcheme, por favor, procurar vivir de recuerdos. Yo no puedo vivir del pasado, porque Jehová dijo, yo soy el que soy. Él dice, yo soy el que vivo. Él no es el Dios del ayer.
ni el Dios del presente, del futuro. Él es el Dios de hoy, y Él dice: en mí no hay sombra de variación. Yo soy el mismo por los siglos de los siglos. Él vive. Yo sé que quisiera vivir en ese monte de luz, de fuego. Sí, pero no, hay que seguir la vida, trabajar, movernos. Entonces yo ya le di el segundo monte. Ahora mire pues, para que usted vea, la altura entre uno y otro no se puede ni comparar. Pero rapidito, hermano, que si no el tiempo nos va a alcanzar. Yo quiero pedirle que se venga conmigo al Nuevo Testamento, si usted fuera tan fino, hermano, al libro de Marcos, capítulo 9, si no estoy mal, ahorita le confirmo. Capítulo 9 del libro de Marcos y versículo 2. San Marcos, hermano, capítulo 9. Mire qué terrible, hermano. Por ahí está cerca Megiddo, donde va a ser la gran batalla. Si usted necesita los versículos, todos los estamos poniendo en la página de la iglesia, Ovejita. Todos los estamos poniendo ahí. Saludo a la gran familia Jardín del Edén que está con nosotros. Benditos sean. Me enteré que este sábado ya dieron títulos, hermano, ya dieron diplomas. Qué belleza. Sí. Un año más de graduandos a los hermanos dueños, a la familia Meoño de este lugar. Dios los bendiga. Qué hermoso es Dios, qué bueno es Él. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte muy alto, y se transfiguró delante de ellos. Ese monte es el monte Tabor, o más conocido como el monte de la transfiguración. Miren pues, hermanos, solo déjenme confirmar algo que por tantos números a mí se me confunden las cosas. Déjenme ubicar solo un detalle. Yo estoy terminando esta noche ya. Y aquí viene lo que el Dios del cielo me regaló para poderle transmitir yo a usted, hermano precioso. Escuche. Solo voy a buscar acá, cosa que usted puede hacer conmigo también. Altura, monte Tabor. Dice, tal vez la cámara, haceme favor. La cámara tal vez. Mire pues, a diferencia de los 2000, escúcheme, ovejita, oveja de mi Señor, de los 2200 metros sobre el nivel del mar que tiene Sinaí, sobre los 550 que tiene el monte Carmelo, el monte Tabor solo tiene 575 metros de altura, 6 cuadras de pendiente. Oh, hermano, no es mucho. Mire pues, aquí ya vengo yo ya terminé el mensaje esta noche, yo ya lo terminé. La Biblia muestra dos grandes paladines de él, como lo es Moisés, figura de los apóstoles. Tal vez me busca Marián y colgamos ahí la cita, donde dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que las grandezas de las cortes de Faraón. Alguien podría decir que está haciendo Cristo en el Antiguo Testamento. Pues así está en el Nuevo Testamento, que Moisés le fue revelado al Hijo de Dios, a él se lo revelaron, y él prefirió los vituperios de Cristo que las grandezas de las cortes o de las salas de las riquezas de Faraón. Escúchenme pues, hermanos, escuchen esto porque aquí termino yo. Entonces tenemos a Moisés como figura de los ministerios apostólicos, y le voy a decir por qué. Porque a nuestro padre Moisés Dios le dio la tabla
las 2 tablas, él venía con las tablas en cada una, hermano, el decálogo de las leyes para Israel. Le dio la experiencia, era un hombre letrado. Se considera que él hablaba entre 9 y 11 idiomas, lo mismo que Pablo. Pablo hablaba entre 9 y 11 idiomas y él solo necesitó traductor cuando llegó a España, o lo que hoy sería Hispania. Hebreos 11:26, texto del Nuevo Testamento en el cual se dice que Moisés prefirió los sufrimientos de Cristo, o sea, le fueron contados para la nueva época hace 4000 años. Le fue contado para esta época. Va, ahora yo vuelvo con ustedes, hermanos preciosos, hermanos carísimos en el Señor. Oiga, pues, si Moisés es figura del ministerio apostólico, oiga, entonces Elías, pues definitivamente es profeta. Uno de los 5 ministerios, el apóstol y el profeta. Ahí tenemos a 2. Oiga, pues, solamente, escuche, que el ministerio apostólico es superior a todos los demás en un detalle, en que tiene que haber visto al Señor tal y como Él es. Si me buscas la cita en Corintios o en el libro de los Hechos, donde Pablo el apóstol, él defiende su ministerio, mejor el de Corintios, donde él dice, no soy yo apóstol también, solo que él ya no era apóstol del Cordero, él es lo que nosotros conocemos como apóstoles del Espíritu Santo o la nueva etapa apostólica, amén, que siguen siendo apóstoles de Jesucristo, pero de un colegio diferente, porque a los del Cordero el Cordero les enseñó, y a los del Espíritu Santo el Espíritu Santo les enseñó la misma doctrina, solamente revelada por un distinto canal que es el del Espíritu del Señor. Entonces, hermano precioso, mire qué cosa tan bella. Entonces, el ministerio apostólico, que es de 2200 metros de altura, contra 550 del Monte Carmelo del profeta y 575 del Monte Tabor o Monte de la Transfiguración. ¡Hala, hermano! Mire qué lindo esto, hermano. Leámoslo, hermanos, porque a mí me causa deleite. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y se les apareció Elías, y se les apareció con Moisés, que hablaban con Jesús. Ellos 3 entre sí hablaban, hermano. Ay, Dios, hermano, yo hubiera querido estar ahí, y si no ahí, pues con Pedro, con Jacobo o con Juan, y decirles, mucha, ¿y en qué idioma hablaban? Hablaban, ¿cómo? Pues sonidos de palabras de flexión, o eran sonidos, o solo, no sé, hermano, mire, yo hubiera querido saber. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué entendieron ustedes de las cosas que hablaban, hermano? Por Dios. Ahora, mire, pues, yo vengo con usted. Elías y Moisés estaban hablando con el que vive. O sea, hay una interacción. Moisés ya muerto, que lo trae Dios de la región de los muertos, y Elías que no ha muerto y lo trae de la región de los vivientes. Y ellos tienen interacción, o sea que el mundo de los espíritus sigue activo. Ahora, yo quiero que alguien me diga amén si está entendiendo el mensaje. A ver, mi hermana Echeverría, mi hermano Coleman, mi hermano Escoto, mi hermano Robert, mi hermana Belinda, mi hermana Sandra, díganme si están entendiendo. Miren pues, el monte apostólico es de 2200 metros. Él bajó con gloria, con poderes, y traía el conocimiento escritural, que es al final lo que vale, lo que está escrito. Experiencias, si no están escritas, pueden ser hasta del mismo Satanás, porque la Biblia dice que Satanás se convierte en ángel de luz. La Biblia dice, probad los espíritus. Entonces vea esto, qué hermoso. De ahí baja al monte de los profetas, porque la Biblia dice, oiga pues, la Biblia dice que escuchemos a los profetas. Y esto es lo hermoso, hermano. Pero note pues, del ministerio apostólico al profético, bajamos al monte Tabor. Ese es el último monte que en la Biblia podemos resaltar como un monte de luz.
¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí donde yo le leí que se transfiguró delante de ellos. ¿En qué se transfiguró? En un ser de luz. ¿O no dice así la Biblia aquí? Mire pues, se volvieron resplandecientes. ¿Qué es resplandecer? Una luz. Eso es una resplandeciencia. Esto es ser resplandeciente. Mire, hermano, esto es ser resplandeciente, ¿ve? Se volvieron una luz que no dejaba ver, como que fuera un sol. Eso es resplandecer. Nosotros tenemos que resplandecer de entre las tinieblas. ¿Qué es lo opuesto a la tiniebla? Es luz, resplandecer. Entonces, oiga, hermano, yo he concluido esta noche. Mire pues, deja ahí Marian y pónganme atención todos. Oiga pues, escuche esto por favor. Hermano, yo estoy extasiado con lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque mire pues, Dios iba a sacar de 3 montes a su iglesia. Traía importado desde lejos el ministerio apostólico como el ministerio que está llamado a escribir la ley. Y también a los profetas. Porque al final de cuentas, Pedro, Juan, Jacobo, Matías, los apóstoles eran hebreos. Mire, peléese con quien quiera, la iglesia nació de hebreos. Por lo menos los 12 apóstoles, aún incluyendo al nuevo después de Judas, hebreos. Pablo, él dice: yo soy judío, judíos, hebreo de hebreos, israelita, hebreo. Y no con esto yo estoy predicando judaísmo, como burdamente lo hacen. No, hermano precioso, no. Yo no tengo en poco la sangre de Cristo. Él con su sangre compró el reino de él para la iglesia, que ese es el periodo de la gracia, y puso en suspenso el periodo de la ley. Ustedes y yo no tenemos que guardar días, no, hermano, que ya es viernes, y miren qué tráfico, y no voy a llegar al Shabbat. No, hermano, el Shabbat lo lleva usted adentro. Él dijo: yo soy el Señor del sábado. Él curó y sanó enfermos. Él trabajó en el día sábado y no le pasó nada. Dios no lo enjuició, porque él estaba trayendo a luz la nueva etapa que es por fe. Más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Entonces yo termino. Ministerio apostólico, ministerio profético en el monte Tabor. Esos 2 son testigos. Aleluya. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Ellos tienen, hermano precioso, ellos tienen bisturías, ellos tienen experiencias. Ellos ven, hermanos de mi corazón. A ellos Dios les da la gloria de ver el mundo espiritual. Yo les voy a poner, y se los ruego que lo miren, y a los que tengo en mi chat, pues se los voy a mandar a mi chat. Mire pues, hermano, escúcheme esto que le voy a decir. Dios, en su infinita misericordia, traía gestando el ministerio apostólico como una joya, un bien de la casa de él, que aparece, claro que sí, en el arca del pacto. Eran 5 elementos el arca del pacto. Oh, hermano precioso, tan los traía de tiempo atrás que en el monte de la transfiguración puso de un lado al apóstol Moisés y al profeta Elías. Pero entonces, ¿qué pasó? Si el libro de Efesios dice en capítulo 4 y versículo 11 que Dios llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Y qué pasó entonces, hermano? Ahí me faltan 3. Y no dice pues. Y después Jesús tomó a Pedro, evangelista. Tomó a Juan, pastor, hermano. Mire, y no Juan se le recostaba en su pecho al maestro, pues. Y dígame, ¿qué hace el pastor con la ovejita, hermano? Ahí llega la ovejita, mire. Y el pastor sobándole su cabecita. Y por último tenemos a Jacobo,
como maestro en la palabra. Entonces, no sé si usted logra ver lo que yo logro ver. Alguien que diga amén. De veras, escríbame, amén. Yo lo miro, hermano. Aquí está el apóstol. Aquí está el profeta. Y en un grado un poco más bajo está el evangelista. Está, hermano precioso, el pastor. Y está el maestro en la palabra. Mire qué hermoso, hermano. Y en un monte. Fue la última vez que un monte se iba a llenar de luz, como se llenó el monte de la transfiguración. ¿Sabe por qué, ovejita? Porque mire pues, si usted no se aparta, si usted no corta relación con esos hijos del diablo que odian a Dios, que se burlan de usted, que lo oyen, pero al usted dar la vuelta se burlan y usted no corta, hermano, con tal de subir al monte. Usted me dirá, ¿pero qué hago, hermano, si es mi jefe? Sí, pero me refiero a cortar es no procurar usted vivir de una relación que está muerta, un bebé que va a nacer muerto. No, hermano, mire, mejor la relación disfuncional que tenemos los evangélicos. Porque el que no llora por todo, no llora con nada, porque el que es bravo, el otro que todo lo toma a chiste. Sí, pero somos la familia del Cordero, somos el cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Entonces Él juntó a los 5 ministerios en torno a Él en el monte de la transfiguración y les dijo, miren pues, o se transfiguran como voy a transfigurarme yo, o ustedes se van a quedar a medio monte, como se quedó Pedro, Jacobo, como se quedó Juan. Hermano, tienes que subir hasta la cima del monte, tienes que anhelar ser transformado, que tus ropas resplandezcan como ningún lavador en la tierra pueda hacerlas así de blancas. Ay, salama, ya saló, manso, barriquía, soja, hay poder en Jesús, hermano precioso. Y Dios después sacó a luz, ya no en un monte, sino en un aposento alto. Ahí empezó la iglesia. En un edificio en alto, en un cuarto en alto, en una habitación en alto. Ese es, hermano precioso, el bendito evangelio del Señor Jesús. ¿Qué otra cosa más va a ser? Que la iglesia nació en alto, nació en un monte, nació apartada. La gente venía a ver lo que estaba ocurriendo ahí porque se oyó como un estruendo, se oyó una explosión con el monte Sinaí, se oyó una explosión con el monte Carmel, se oyó una explosión con el monte de la transfiguración, que bajaron los poderes, bajaron miriadas, ay Padre, bajaban miriadas de ángeles. Si el que estaba ahí es el que cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre, estaba ahí el más hermoso de los hijos de los hombres, estaba ahí el que es reconocido entre 10,000, estaba ahí el que la Biblia dice que es un refugio en contra del turbión. Se juntaron, estuvieron unidos. La gloria del Espíritu Santo, hermano, que iba a caerle a Israel. ¡Qué gloria! La gloria de lo escrito en Moisés y la gloria del fuego en Elías, porque por eso decían cuando veían a Jesús, cuando veían a Juan, ahí está Elías, Juan es Elías. Miren el poder que tiene, el convencimiento que tiene. Hermanos, termino yo en esta hora. Si el ministerio con el que tú caminas no está instruido, no está fortalecido, no está vitalizado sobre el monte de las Escrituras, nunca te vas a transfigurar, nunca vas a obtener un cambio, el cambio que anhelas, el cambio debido, el cambio anhelado por Dios. Tienen que haber experiencias. Oh, gloria a Dios. Yo le decía de Gigi Ávila, hermano, qué maravilla ese ministerio, cómo creció, que Dios lo sacó de su cuerpo y lo llevó a volar, hermano. Después lo regresó a mi pastor y apóstol fundador de los ministerios, Celín. El Señor mismo se le presentó en un cuarto de habitación del hospital Bethesda, un memorial en Texas, cuando lo iban a operar. Él se le presentó una hora antes, un profeta hindú de más de 2 metros, sin hablar español, sin conocer a mi pastor, donde hay cientos de habitaciones. Entró y con traductor le dijo: tú entraste aquí por una operación y eres pastor, pero tras de la operación saldrás hecho un apóstol. Hermano precioso, cuando, escúcheme hermano, si no se aceptaba la danza, si no se aceptaban las lenguas, a nosotros los Celín nos declararon varias veces non gratos. Hermanito lindo, aleluya, alabe a Jehová y disimule, hermano.
un hombre de mucho caudal cristiano de la televisión se encargó de generar una non gratitud a la iglesia Elim. Hermano, en la dominicana le ponían de apodo al hermano Otto el Papa Negro, hermanos, porque no creían en la danza, no, o sea que no creían, creo que ni en Cristo, hermano. Y él nos decía, cuando no se creía en el ministerio apostólico, viene una época de apostolitis, decía él, en la que todos van a querer ser apóstoles. Sí, porque aquí viene lo otro, un adelanto de lo que va a haber tal vez el domingo o más el jueves, noche de estudio. Porque así como hay una ciudad fundada entre 7 montes, que es Israel, hay una réplica de una ciudad montada, fundada entre 7 montes. ¿Por qué 7? Porque literalmente se está robando la verdad. De esa ciudad está saliendo, ya ha salido confusión, tras apostasía y apostasía, hermano, llamando a hombres que son ellos los relevos del vicariato del hermano precioso. Tenemos que vivir estos últimos días con temor y temblor. Y quiero decirle algo, la feligresía de esa religión, de la más grande de la tierra, y muchos de los clérigos que con él caminan ya no están de acuerdo con él. Desde que él hace unos días atrás mencionó que debe de haber una unión civil entre personas del mismo sexo, que todos tienen derecho a tener una familia. Y eso hizo que muchos de los hombres que hay ahí, que son genuinos hijos de Dios y celosos de la palabra, se levantaran, hermano, y le dijeran, perdóneme, usted es nuestro líder mundial, pero lo que está diciendo es una herejía, porque varón y hembra los creó Dios. Ya que ellos tengan problemas arraigados de homosexualismo, de pederastía, eso es otra historia, pero que de sus actos a lo que la Biblia enseña hay un abismo, hermano precioso. Yo termino bendiciéndole esta noche. Miren, Dios es grande. Toda la palabra calza, encaja, hermano. Yo estoy absorto todavía de la gloria, hermano, en la que fui imbuido la noche de la madrugada para amanecer hoy. Qué hermoso, hermano precioso. Yo agradezco a Dios por estos momentos de deleite, de solaz que Él nos regala, hermano precioso, en su gloria y en su revelación. Y si alguno de los que me ven no tiene la experiencia maravillosa de haberse entregado a Jesucristo como su Señor y Salvador, el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice, si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. ¿Usted cree que Jesús murió en una cruz y que al tercer día Él resucitó y se levantó? Y si usted lo cree y dice amén, yo lo creo, sí, Él murió y creo que resucitó. Yo soy salvo, sí, hermano, y alguien dirá que fácil. Sí, hay que llevar una vida piadosa, pero para efectos de no perderse eternamente, hermano, a usted y a mí nos parece fácil, pero Él pagó a precio de sangre, de buen comportamiento, porque Él no pecó ni de palabra y se mantuvo fiel hasta el final, y por eso Dios le dio un nombre sobre todo nombre, aleluya. Y Él es ahora Rey de Reyes, Él es Señor de señores y vive por la eternidad, y por cuanto Él vive, nosotros también vivimos. Y quiero orar también por ustedes, ovejitas que tienen necesidades, que tienen dolencias, que hay batallas, tristezas, contrariedades, oposiciones, pero que en esta hora manifiestan su deseo incólume de seguir a Cristo, de no dar un paso al resbaladero, de no regresar, de no retroceder. Yo voy a orar por ustedes, por todos aquellos que hoy manifiestan tener una necesidad, todos aquellos que me dicen, hermano, necesito oración, he perdido el hambre, he perdido el sueño. Mi hermana Isabel de Gómez, Valesca, Wally, te bendecimos. Hermano Salva, Tobías, te bendigo. Bendigo a toda la iglesia que hoy nos hace el favor de vernos, nuestro hermano Raymond, nuestro hermano Jorge. Y dice aquí también, hermano, que hay que orar por la familia Borrayo, que hoy partió a la presencia del Señor amaneciendo. Prácticamente el cacique de la familia ya.
Nuestro hermano Rodwell Borrayo partió a la presencia. Él ya está gozándose con el maestro, hermano. Descansó ya de sus obras. Él vino para buenas obras a esta tierra. Eso sí lo puedo yo testificar. Así que yo agradezco a Dios y por todos aquellos, escúchenme bien, por todos aquellos que hasta el día de hoy no se han olvidado de la familia pastoral, ni de darnos sus apoyos económicos, sin lo cual humanamente nada de lo que hoy podemos hacer se podría hacer. Es mentira. Necesitamos de su ayuda, hermanos. Yo no puedo cargar el arca solo, porque no fue diseñada para que una persona lo cargara, sino se llevara entre varios, en hombros y en andas, como conocemos. Ahí sí ya el peso muerto, que uno no funciona, ese peso muerto distribuido entre varios, ya es sobrellevable. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, si usted dispone hoy algo, hágalo, cúmplalo, porque caducan los deseos. Mañana, y cuando ya se puede, por alguna otra razón, ya no se puede. No nos olvide, hermanos, de sus oraciones. Padre, doy gracias, Señor. Yo levanto, Señor, en el nombre de Jesús, toda petición, Padre, de tu pueblo. Yo levanto, Señor, las peticiones que tu pueblo presenta, Señor, en un acto profético, Señor, en el monte de la transfiguración, en el monte del cambio, porque eso es ese monte, un monte en el que fuiste cambiado. Yo levanto las peticiones de tu pueblo, Señor. Todo tipo de dolencias, tristezas, hierros, dolores, traiciones, Señor, incomodidades, todo tipo de violencias, todo tipo de angustias, hermano, muchas, dice la Biblia, no lo dice el hermano Jairo, dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Clama el justo y Jehová le escucha, dice la Biblia. A él correrá el justo y levantado será. Hermano, en esta hora reciba fuerzas, renueve sus votos, como las fuerzas del búfalo, como las del águila, hermano. En el nombre maravilloso de Jesús, reciba fuerzas nuevas, fortalézcase, rejuvenézcase. Todo pasa, hermano, todo pasa, todo termina. Esto va a terminar ya también. El día martes, Dios en su misericordia se acuerde de nosotros y le autorice al señor Donald J. Trump un gobierno más, un periodo más, para no hacer lo que hizo, hacer todavía mejores cosas, y que esos hijos del diablo que formularon lo del virus, Señor, se los cobre, hermanos. Cuánta muerte llevaron, cuánta quiebra llevaron. No es correcto jugar a ser Dios y Dios lo cobra. Dios les bendiga, ovejitas. Los bendigo, les amo, cubrimos y rociamos con la sangre del Todopoderoso sus hogares. Cubrimos con la sangre del Señor donde usted camina, donde usted trabaja. Bendecimos su entrada, su salida, su vehículo. En el nombre de Jesús, sus hijos. La Biblia dice, hermano, tus hijos serán instruidos por Jehová. El rey David dijo, joven fui y viejo soy, mas no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, nunca van a mendigar pan. Mentira del diablo, jamás van a mendigar pan. Jehová irá delante de ellos, abriéndole puertas, abriéndole camino, haciendo que tus hijos sean gratos, hayan gracia delante de sus jefes, aleluya, porque Él pagó el precio de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Doy gloria a Dios por un día más de enseñanza, de la presencia del divino Dios en medio nuestro. Amén y amén. Ahí les tenemos una información de este día domingo, se las vamos a hacer llegar muy personalizada. Dios les bendiga, ovejitas. Dios les guarde. Amén y amén.